Buenas tardes a todos, bienvenidos a The Viral Podcast. En esta ocasión tenemos una figura que es de las más importantes en su rubro, que es el área de economía, de negocios y también política. Estamos creando un espacio honesto y abierto para poder mostrarles a ustedes las oportunidades que pueden tener, abrir un poco sus mentes, abrir su inspiración, darles motivos para entender que hay personas en este país que están dispuestas a acercarse a nosotros como personas jóvenes y enseñarnos y mentorearnos. Tenemos este día a Jaime Dunn, una figura política y empresarial de primer nivel. Me gustaría darle la bienvenida y agradecerle por el Gracias. espacio. Muchas Bienvenido. gracias, Jesús. Muchas gracias, Mateo. Bienvenido. Un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Bueno, yo tengo 27 años, mi nombre es Jesús, Mateo tiene... Yo tengo 19 años. Él tiene 19 y yo sé que usted viajó a otro país, viajó a otros países, estudió en otros países, yo también lo hice. Me gustaría que empecemos con un punto que los jóvenes tienen miedo de tocar, que es el fracaso. Pero pienso que los fracasos, mientras más grandes sean, conllevan un aprendizaje del mismo tamaño que nos va a llevar a triunfar. Me gustaría que me comente cuál fue su mejor fracaso. ¿Cuál fue el mejor fracaso que cometió usted que como fruto tiene hoy el éxito que tiene como empresario y economista? Mira, yo creo que primero, totalmente de acuerdo que aún el fracaso es una gran experiencia y se aprende mucho de resultados no esperados. Eso es parte del aprendizaje, eso es parte del know-how. Eh, y en la vida uno constantemente está buscando oportunidades y el fracaso cuando se da hay que verlo como algo que alimenta y retroalimenta las posibilidades de seguir emprendiendo en el caso de emprendedores o en la misma vida en el caso de seguir buscando el rumbo y los senderos que uno se ha puesto como objetivo en la vida. Yo particularmente te diría que en este tema de fracasos, tengo la idea de que el fracaso no es en sí un evento que significa el fin de algo, sino es un evento que significa un repotenciamiento hacia adelante y más bien un nuevo comienzo. Pero creo que eso es bien importante. Entonces, bajo esa definición que acabo de dar, usted diría que muchos fracasos he tenido. ¿Mm? Yo de joven tenía la idea me ha puesto como objetivo de vida el ser médico y estudiar medicina. Okay. ¿Usted quería ser médico desde el Yo principio? quería ser médico, estudiar medicina y le puse ese objetivo desde muy joven. Desde niño en realidad. Wow. Era mi fascinación. Yo nací en una población pequeña que se llama Camiri, una ciudad pequeña en el departamento Cordillera de Santa Cruz, provincia Cordillera de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz. Y tenía esta fascinación por el tema de la medicina. Y desde mis 9, 8 años leía libros de medicina que vecinos médicos me daban. No entendía la mitad de lo que leía, o la verdad no entendía muchísimo de lo que leía, pero tenía esa fascinación por la medicina. Hice mi propio laboratorio. Mis padres invertían mucho en que yo tenga microscopios y la verdad es que había harta irresponsabilidad en esas épocas, que me regalaban jeringas, me regalaban medicamentos y un montón de cosas los amigos médicos. Tú con 10 años. Que eran ahí más con la amigos de fiscalía. mi padre que mío, obviamente, ¿no? 10, 11 años. Porque sí les puedo decir que no había una rana que no se haya librado de algún experimento, digamos, ¿no?
Y te podría decir que si era el objetivo ese y no lo soy, se podría pensar que eso habría sido un fracaso. Ok. Pero no. Toda esa experiencia, esa curiosidad, creo yo, de escudriñar libros, de encontrar palabras que nunca había escuchado Mm, a los 11, 12 años, ¿no? El trabajar además con amigos, ¿no? Que yo les decía, dejen de jugar con el trompo, vamos A disecar a daños. estudiar anatomía, digamos, ¿no? Todas esas cosas son experiencias de vida. Y yo creo que la vida en sí es como una cadena que tiene varios eslabones. mm, Ujú. Y cada eslabón, aunque en la imagen son idénticos, pero no lo son. Cada uno tiene su propia función. Y aun cuando se hace una cadena de varios eslabones, está comprobado que cada eslabón no es necesariamente tan fuerte o tan mm, débil como el otro, ¿no? Tienen sus Claro. diferencias en composición física, resistencia física, composición química, siempre tienen alguna variación, ¿no? Pero esos eslabones, esas experiencias, son un conjunto de eventos que hacen la cadena de la vida. Y se podría hasta pensar, fíjate, que ese pequeño eslabón, porque tu idea era que sea, los seres humanos creemos que nuestro objetivo debería marcarse como una línea recta, donde vamos cumpliendo cosas mm, y vamos avanzando. Pero a veces yo veo la vida como eslabones, ¿no? Que en realidad son cosas que se cierran automáticamente, pero se vuelve a armar una segunda y vas armando la cadena de la vida. Pero son experiencias cada una, y cada una puede ser hasta un fracaso. Claro. Pero no llegué a ser médico, si ese fue mi objetivo. Pero me arrepiento de eso, no. ¿Y qué hubiera sido, no? No, claro que no. ¿No? Yo tenía también ciertos objetivos, porque los objetivos pueden ser en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en el ámbito espiritual, en el ámbito familiar. Y así como uno tiene fracasos, uno tiene momentos de mucho éxito. Por ejemplo, yo me considero un padre exitoso. Tenía el objetivo de armar una familia con la colaboración de una mujer, ¿no es cierto? Y tener los hijos más maravillosos del mundo. mm, Para mí, pues es un éxito, es un eslabón que, Correcto. ¿no es cierto?, que se ha cerrado, ¿no?, en la conformación de la familia, ¿no? Pero eso abre otros eslabones, Ujú. Sí, ¿no? fue parte de la Que motivación que es, tuvo. claro, y el otro eslabón es, bueno, quiero que mis hijos sean profesionales, ¿no? Y después ellos generarán sus propios eslabones en sus propias Claro. cadenas de vida. Entonces, viéndolo así, hay muchos fracasos, bueno, pero fracasos que terminan siendo parte de una cadena y al final todos juntos representan lo que uno está haciendo ahora. Ujú. Eh, Entrado yo en el ámbito de la política sin que sea algo necesariamente planificado también, mm, ¿no? Es el resultado de esta, de esta, de este conjunto de experiencias y de participaciones que uno tiene, donde también eh, llega a un punto donde uno se plantea ciertas metas y una de ellas era de que ante la posibilidad de haberme quedado a vivir, a trabajar en los Estados Unidos, que tenía una posibilidad de tener una vida eh, eh, muy, muy exitosa también en el ámbito profesional, en ujú, el ámbito de las finanzas, trabajando en la bolsa de valores, en Wall Street, bancos de inversión. Pero yo sentía
que era importante regresar a Bolivia. Tenía este llamado de, de, de alguna manera servicio público que me doy cuenta después, ¿no? Y cuando vengo a Bolivia, justamente trato de, con todo lo que significa la humildad, de tratar de hacer algo, ¿no es cierto? Presentar ideas, hacer propuestas desde muy joven, trabajar en programas, colaborando con el mismo, como consultor en el sector público, con ideas, proyectos, y por supuesto al mismo tiempo participando del ámbito privado, con emprendimientos privados. Eh, eh, para mí ha sido un logro muy importante el personal, el haber introducido en Bolivia, por ejemplo, un mecanismo de financiamiento que se llama la titularización, que es algo no necesariamente muy conocido, pero es uno de los mecanismos de financiamiento más importantes que se han logrado introducir en el país, donde las empresas, en vez de financiarse por el lado del activo o por el lado del pasivo emitiendo deuda, o por el lado del patrimonio emitiendo acciones, más bien pueden financiarse por el lado del activo, completando el balance, por ejemplo, como mecanismo de financiamiento por los tres lados del balance. Nunca se había pensado que tú te puedes financiar por el lado del activo. El financiamiento siempre se ha visto como una forma donde tienes que sacrificar patrimonio Claro. a cambio de recursos o tienes que endeudarte, y no necesariamente había sido así, ¿no? Entonces, la titularización viene a llenar ese balance en el sentido de completarlo y financiarte por el activo. Y las empresas hoy en día pueden financiarse eh, eh, por cuenta de sus flujos futuros, de sus ventas futuras, de su rentabilidad futura, de los recursos que piensan tener en el futuro, y eso monetizarlo hoy, ¿no? Entonces, el haber introducido ese mecanismo ha ayudado a muchos emprendimientos en Bolivia a hacerse realidad. Grandes empresas en el país hoy lo son gracias El sistema. al sistema de titularización, ¿no? Desde Soboce, bueno, ya era una empresa grande, pero es una de las primeras en monetizar flujos futuros, el Hotel Europa, el ICE Norte, y hoy en día en el ámbito de la agroindustria hay muchísimas empresas que se financian con la venta de esos flujos futuros. Claro. Tienes hoy en día grandes empresas, tienes un centro siderúrgico, un emprendimiento importante privado, la primera siderúrgica de Bolivia, Las Lomas, que son empresas que han apostado por la titularización como mecanismo de financiamiento, y el haber traído ese conocimiento a Bolivia, humildemente haber trabajado en Aportado, claro. procesos de titularización, trabajado en la normativa de titularización. Ese es un aporte que, digamos, en lo profesional me llena de muchísima satisfacción. Mi intención era trabajar para que la titularización, como pasa en muchos de los mercados desarrollados del mundo, sea uno de los mecanismos principales y más importantes de financiamiento. Claro. Eso es una labor, por ejemplo, que está todavía pendiente. Yo, aunque estoy muy involucrado en la política, yo creo firmemente que no hay que lucrar ni vivir de la política, Claro, como lo claro. hacen muchos. Entonces, en el emprendimiento privado me mantengo justamente retomando esas actividades en el ámbito del mercado de capitales, titularización, consultorías. La experiencia boliviana de titularización ha sido, en el buen sentido de la palabra, emulada, copiada en Ecuador, en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras ahora, en República Dominicana.
He tenido el gusto como asesor presidencial allá también El que usted trabajar. trajo acá se replicó en estos países, Exacto. de La lo experiencia eficiente que ha sido. boliviana, sí, la experiencia boliviana en el ámbito de la titularización es una experiencia de reconocimiento y ejemplo mundial, Claro. especialmente en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, eso es uno de los resultados, por ejemplo, de tener estas oportunidades de jóvenes igual que ustedes, poder estar en otros ecosistemas, digo yo, Claro, que claro. Sí. funcionan diferente, con muchas libertades, que es la base de todo eso. Por eso esos sistemas funcionan bien, donde uno puede ver experiencias y traer pues esas experiencias al país. Ajá. En Bolivia no se necesita inventar nada, solo se necesita hacer bien lo que los otros hacen bien, Ujú, nada ujú. más. Si Claro. solo haríamos eso, seríamos ya un país tremendamente exitoso, si haríamos bien lo que se hace bien en el mundo, Claro, ¿no? claro. Y es Claro, positivo, sí. por supuesto, y es bueno. Y detrás de todo eso, por eso ya digamos en el ámbito profesional, en el ámbito después del análisis económico, financiero y públicamente vinculándome al ámbito político, poco a poco, desde muy joven, me empiezo a dar cuenta de que es fundamental para todo esto ideas como la protección y el respeto a la propiedad privada, Claro, la libertad. la seguridad jurídica y todos los elementos, ¿no es cierto?, que son las bases fundamentales del liberalismo. Y ahí también me pasa como sucede a muchos, que muy joven descubro que soy liberal. Ok. Ujú. ¿Mm? Yo hace un par de años escribí una columna que se viralizó y el título es ¿A qué eres liberal y no lo sabes? Que Claro. es Ujú. producto de la experiencia propia, Ujú. Claro. de que Del vivir ese tipo de libertad exacto, que en primero. realidad somos liberales. Todos en el fondo somos liberales, porque el liberalismo es, primero, el liberalismo no es un dogma, no es algo que sale de un manual y no es algo que aprendes realmente. Podría decirse que Es, incluso nace del espíritu de naces, conquista que tú tiene el ser humano. naces Ujú. con las ideas liberales. O sea, porque el liberalismo es parte de la naturaleza humana, Exacto. ¿no? Tú naces con el derecho a la vida. El derecho a la vida no te lo ha dado la constitución de ningún país, menos te lo va a dar un político mediante un decreto. Tienes derecho a vivir. No existes. Ujú. Correcto. Tú naces con el derecho a la vida. ¿Sí? Tú naces con el derecho y la humanidad ha nacido desde que el primer ser humano se paró en las dos piernas y empezó a caminar y agarró su flecha, ¿no es cierto?, Ujú. para ir a cazar y alguien inventó la flecha y el arco y la flecha. Ahí ya nace el concepto de propiedad privada. Por eso es mi arco y mi flecha. Claro, Claro y en que todo sí. Y es lo utilizo ¿para qué? Para, construir. para vivir, ¿no? Para Claro. cazar, para vivir. Entonces, tú naces con estos derechos y principios que son fundamentales, ¿no? El derecho a la vida, la propiedad privada. Y naces también con un derecho que es totalmente natural, que es el derecho que tienes a la búsqueda de la felicidad, ¿sí? Sin que nadie te interponga barreras e impedimentos, ¿no es cierto? Por eso la figura del Estado que aparece después ya es algo, lo llamemos, artificial. Con un intento No de es control. natural, el Claro. Estado no es Ajá. natural, es Parte de un sistema. artificial y eso viene a poner ciertos límites, ¿no es cierto? Pero una cosa es que sean límites y otra cosa es que sean impedimentos a tu desarrollo en el ámbito de las ideas de la libertad, ¿no? Entonces, Claro. y por eso los liberales vemos en el Estado
tal como está conformado hoy en día, que es el Estado es un mecanismo por el cual se están coartando libertades y se están limitando libertades y están impidiendo tus libertades y tus derechos naturales. Entonces, por eso la conclusión es que tú naces liberal, no es que te vuelves liberal. Otra cosa es que descubres que eres, Descubres que eres liberal. liberal. Porque en los países de alta opresión, países, bueno, pongamos en el ámbito de Latinoamérica, desde Cuba, Venezuela, hoy en día, Argentina no hace mucho, ¿por qué la gente busca, ¿no es cierto?, si es posible salir de esos ecosistemas? Las marchas de migrantes, ¿no? Tienes marchas que empiezan desde lo más profundo de Sudamérica, cruzan Centroamérica, un montón de países y no paran hasta llegar con la frontera de Estados Unidos. Porque es ¿Por qué antinatural. no se desvían a Cuba? ¿Por qué no se quedan en Ujú, Venezuela? claro, porque Claro. su propia humanidad les dice que no están viviendo su propio Así es. instinto que los empuja a la libertad. La libertad. Y es más, el 99.99% de esos ciudadanos, ¿no es cierto?, en búsqueda de libertad, en el fondo, no tienen idea que es el liberalismo. Claro, No te podrían hablar 30 segundos de liberalismo. pero Ya, su propio instinto natural los empuja a buscar exactamente. El ser seres liberalismo es humanos natural. plenos a través de su propia Así libertad, es, ¿cierto? porque Y los sentimientos y esos derechos y esa búsqueda de la libertad es natural. tengo una pregunta que me gustaría que Mateo cuente un poco de su experiencia en este sentido. ¿La universidad es libertad? Sería mi pregunta. Y me gustaría que la responda luego de que Mateo cuente un poco de su experiencia con respecto a ello. Correcto. Mire, yo la verdad tomé la decisión de no ir a la universidad después de haber salido del colegio, después de un año que estuve viendo qué hacer con mi vida, básicamente hablando con mis papás, conversando en que no quiero llegar a estudiar porque no sé, nada me convencía de la universidad, no había futuro en ninguna carrera, básicamente, o no me gustaba nada. Pero yo siempre he tenido como esa alma de emprender y querer tener algo mío y generar lo mío a través de lo que yo he creado, básicamente. Y en el transcurso conocí a Jesús y fue básicamente mi mentor desde un principio que me ayudó a poder crecer. Y yo me fui de Tarija, yo rapeaba también en los micros en Tarija y fue un cambio brusco de salir de todo eso a venir aquí a Santa Cruz, a comenzar desde cero, básicamente dejando a mi familia, dejando a mi novia, a mis amigos y comenzar en ese ámbito de empresario y poder generar lo mío. Pude llegar a, bueno, vivir ahora en un hotel 5 estrellas que vivo, que conseguimos junto con Jesús, trabajar con el Hotel Yotaú que estamos ahora, poder llegar a ese trato. Y fue como, por decirlo así, salir de un sistema que estaba construido para que yo lo haga. Entonces, la pregunta es, ¿usted cree qué le diría a los jóvenes que no quieren ir a la universidad, pero no saben qué hacer en ese momento? A ver, creo que en tu pregunta tú tocas varios temas que son importantes y que para responder hay que ver con varios detalles Ujú. y siempre basado desde el punto de vista del liberalismo. El liberalismo necesita de la juventud. El liberalismo no se basa en el consumo presente, se basa en la construcción del futuro. Por eso se protege la propiedad privada, porque la propiedad privada es necesaria para hacer algo. Eh, por eso protege la vida, porque la vida es, como te dije hace un momento, es una cadena de eslabones, ¿no?, hacia adelante, hacia el futuro. Los jóvenes tienen la capacidad de innovar, no que los adultos no lo tengan, pero los adultos tendemos a estar más encasillados bajo esquemas ya predeterminados. Sí, correcto. Y creo que las víctimas más grandes que hay en el estatismo son los jóvenes.
porque el estatismo quita oportunidades, frena la innovación con la burocracia, y el estatismo con su burocracia y la forma antigua de hacer política y la politiquería ha hecho de que sea un mundo de adultos que se han repartido la torta, donde Sí, los jóvenes no pueden entrar, correcto, sí. ¿no es cierto? Por eso hay que desmontar este sistema. Y eso causa frustración. Eso causa frustración a los jóvenes, claro que sí. No solo en lo económico, sino en lo social, lo político. En lo económico a veces hay reticencia, él es muy joven, no puede ser mi socio. Son ¿Qué nos ha esquemas, pasado? que son Nos ha esquemas. pasado bastante. Pero eso es parte de este sistema, de este esquema tradicional, obsoleto, que no valora la juventud. En lo político, bueno, ve quiénes son los candidatos, son los de siempre. La política hasta se ha vuelto un tema que se hereda, ¿no? Yo, padre, soy político, ahora mi hijo, mi nieto, todos también. Partidos políticos hoy en día que han dado su sigla a cambio de meter a la familia. Y no solo eso, sino que el 90% o 95% de las fotos en una papeleta son los mismos rostros, ¿no? Entonces, este estatismo secante tiende a la torta ya repartida, mantenerla entre los que se la han repartido y sus allegados. Entonces, los jóvenes tienden a estar siempre fuera de ese esquema. Y en lo económico también, los jóvenes son los más perjudicados porque la gente joven, especialmente la que es joven y todavía no vota, su futuro depende De los que sí de votan. los que sí votan, ¿no es Mm, cierto? Y de lo que hacen estos estatistas, ¿no? ujú. Esta gente desde el gobierno, con políticas de Estado, por ejemplo, por un ejemplo, con inseguridad jurídica, con políticas que generan, me refiero a inseguridad jurídica, que son antiinversión, persiguen la propiedad privada, vuelven la política un instrumento más bien de beneficio propio, lucran de eso, corrupción, un tema tan elemental en la economía como la inflación. Inflación. La crean ellos, no te castigan a ti, que eres joven. Sí. Y Porque esa eso, inflación, perdón, que te va acumulando en el tiempo, te va afectando a ti, a tu poca propiedad privada. O inhibe la posibilidad de que tú puedas crear propiedad privada de una forma acelerada, porque esa pérdida de valor en el tiempo afecta obviamente a la gente que va a vivir más tiempo, por el tiempo, ¿no es claro, cierto? y es Entonces te algo afecta al joven. que no solamente es un tema de enseñar a las personas jóvenes, sino que duele, Jaime. Duele en verdad, porque yo me acuerdo que no sabía qué hacer. Yo me gradué del colegio a los 16 años y lloraba porque tenía miedo a las matemáticas y no me quedó otra que estudiar lo primero que encontré, que fue gastronomía y hotelería, porque era lo más alejado a las matemáticas que podía encontrar, porque no hay una guía o un líder que pueda mostrar cuál es el camino adecuado para construir libertad y riqueza. Entonces, por medio de todos esos errores, fue mi fracaso, tal vez estudiar una carrera por estudiar nada más. Tuve que salir al extranjero y terminé de todos modos estudiando negocios y contabilidad, que el fundamento de la riqueza es la economía, los negocios y las matemáticas. Entonces, en este sentido, hablando de una búsqueda de una solución dentro de esta frustración y esta falta de guía y este sistema, ¿qué pueden hacer los jóvenes individuos por ellos mismos? ¿Qué hace él por él mismo para construir su propia libertad frente a un sistema que empobrece? Sí, mira, Correcto. y terminando, atando esta pregunta para terminar de responder la anterior, dentro de las ideas liberales es fundamental el tema de la propiedad privada y la construcción de patrimonio en libertad y con seguridad jurídica. Pero dentro de esa formación de patrimonio
hay algo que es fundamental y lo vas a ver escrito desde los libros más Más antiguos antiguos. de economía, desde La riqueza de las naciones y los libros no solo de Adam Smith, sino de el mismo John Locke Ujú. y otros en el tiempo que te van mostrando que hay una forma de capital también que es fundamental para que todo esto pueda funcionar y se vuelve uno de los elementos fundamentales del liberalismo, es el capital humano. Correcto. Capital humano es cuando inviertes en ti mismo, tu conocimiento, tus habilidades, eh, que necesitas eso justamente para innovar, para progresar. Eh, el, el liberalismo es anti-ignorancia, es anti-ignorancia en qué sentido, anti-ignorancia en qué sentido, en que más bien promueve el conocimiento como un elemento fundamental para poder desarrollarte y buscar tú tus objetivos de vida que te has planteado y, y- y- y aprendas a respetar, que sepas dónde están los límites de lo que puedes o no puedes hacer y que tu libertad termina donde empieza La la libertad del de otro. otro. Ujú. Entonces, en ese sentido, el liberalismo no es antieducación para nada. Antieducación. No, No, para claro. nada. Si tú, Mateo, has elegido no ir a la universidad, lo has hecho ejerciendo ese don y ese derecho con el que has nacido de libremente tú trazarte tu proyecto de vida, que incluye el no ir a una universidad. Pero tu capital humano lo vas a tener que formar de alguna manera con elementos capaz fuera del ámbito de la universidad. Pero hay muchas maneras de aprender y de educarse. Ujú. Es mejor mm, educarse de la forma que tú quieres o ves más productiva y conveniente, por supuesto, que entrar en marcarte a estudiar algo que no quieres, Correcto. simplemente por tener un diploma. Eso no puede ser así. De hecho, bueno, aprendí más ahora, todo este tiempo que estuve trabajando yo mismo y junto con Jesús, que en lo que yo creo que podría haber aprendido en la universidad en 4 años o más. Aprendí bastante en realidad, tanto como personas como el gerente de este hotel, el dueño de Mar Adentro, el dueño de otro edificio en Tarija, que esa experiencia propia, ¿no? Esa experiencia pura que te dan y es aprender de las personas que ya lo han logrado, básicamente. Y eso me ha llevado a tener más conocimiento del que yo creo que me hubieran enseñado en la universidad para poder ejercer en la vida como tal. Bueno, son diferentes formas de aprendizaje y de adquirir conocimientos. Por supuesto, hay temas que son de altísima especialización, Sí, hay correcto. temas que requieren más de un conocimiento más instintivo, de innovación, de capacidad de creación, que otros que son más prácticos. Esa es la maravilla de lo que tenemos en el mundo, diferentes formas, ¿no es cierto?, de producir y de contribuir a la sociedad. Ujú. Eh, hay cosas que se aprenden en un aula, hay cosas que se aprenden fuera del aula. Eh, lo que sí que queda claro es que nunca vas a poder ir a operarle el apéndice a alguien, ¿no? Eso me queda Porque eso clarísimo. no se aprende de Eso sí, hablar con la gente, correcto. ¿no? Correcto. Y hay Por eso depende qué es lo que tú el quieres área de hacer. Pero sabes que especialidad. lo más Claro. importante, Mateo, es que tú hayas podido tomar esa decisión en libertad. Eso es importante. Por eso también, en el mismo ámbito universitario, yo veo con mucha admiración, y sería algo que hay que llegar a promover en Bolivia, como hay universidades en el mundo, muchísimas universidades en el mundo, que dejan que el estudiante pueda crear su propia carrera. O sea, no es que aquí solo hay arquitectura, medicina, ingeniería civil,
¿no? Escoger. Claro. No, no. Yo quiero crear mi propia carrera. A mí me gusta algo de biología, medicina y me gusta matemáticas. Bien, combinarla y crear tu carrera. Yo he conocido a un muchacho joven, real hijo de un amigo mío, y justamente se lo pongo como ejemplo. Le gustaban las matemáticas y la biología. Entonces he estudiado biología y he estudiado dentro de las matemáticas, se ha especializado en estadísticas. En estadística. Entonces él les ha puesto el título de biólogo estadístico. Claro, como la química y la alimentación de la que surge la gastronomía molecular. Claro, Exacto. correcto. Y él, cuando lo llaman en su Ujú. graduación, van por carreras y dicen biólogo estadístico. Sube, Mm, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué no? ¿Por ¿Por qué qué no? no? ¿Por qué estamos encasillados a que sea así como se dice? ¿No? Y acordate que eso tiene mucho que ver, que otra vez volvemos a ese tema del Estado. El Estado que se cree el dueño y el señor de todo, dice cómo se va a educar a los ciudadanos. Y desde ahí un burócrata que ha estudiado algo, esperemos, lo más probable es que no haya estudiado nada. ¿Mm? Ese burócrata va a definir lo que tienen que estudiar Las personas, los las jóvenes. personas sobre carreras que él ni siquiera sabe de qué se trata. ¿No es Y además cierto? este sistema castiga a las personas forzándolas socialmente a estudiar en una Así universidad, es. Correcto. porque si no son castigados socialmente, es un castigo social, que tú no tienes un título, no eres nada. Y eso ocurre mucho más aquí en Bolivia que en otros países, porque hubo en una época yo trabajé, por ejemplo, en el aeropuerto de Cancún. Era una operación gigante, es uno de los aeropuertos con más movimiento del mundo. Y el gerente general del aeropuerto era una persona que no terminó el colegio. Se quedó ahí, pero las habilidades de negocios y ventas lo llevaron a ser la máxima autoridad de algo de ese tipo y ganaba muchísimo dinero. Entonces, en Bolivia todavía las personas aquí, por ejemplo, se llaman incluso a sí mismos, llaman, dime licenciado, dime doctor, dime todo ello, cuando en otros países hay personas que tienen conocimientos mucho más profundos sin necesidad de agarrarse de un título universitario, porque eso debería ser simplemente un complemento, no el fundamento de la identidad de una persona. Mira, en una sociedad libre, en un mercado libre, va a haber mercado y va a haber demanda Ujú, y va a haber oferta para muchas cosas. correcto. Por eso te digo, lo importante es que tú primero hagas lo que te gusta hacer. Y ojo, no todos los seres humanos somos iguales. Y la diferencia no solo está en la huella dactilar, que cada uno tiene una propia huella dactilar, cada uno tiene un conjunto de habilidades con las que nace y en la vida desde temprana edad eh, las desarrolla. Depende mucho del entorno en que estás. Desde la niñez, si estás expuesto, ¿no es cierto?, a ciertas cosas que estimulan tu mente en cierta dirección. Por eso esa es la maravilla de la naturaleza humana. Tienes mentes científicas, tienes mentes artísticas. El que seas un gran matemático no significa que seas un gran pianista. Que seas un gran pianista no significa que seas un gran biólogo. Esa diversidad y esa desigualdad, escúchame, esa desigualdad Desigualdad. hace que la diversidad humana sea tan creativa. Por eso nos oponemos nosotros, los liberales también, a todo lo que tenga que ver con igualdad, al menos que sea igualdad ante la ley. Todo otro tipo de igualdad no tiene sentido, Ujú, porque la Correcto. naturaleza humana no solo hace que nazcamos desiguales y nos desarrollemos desiguales, sino que cada uno al buscar sus propios
intereses, contribuye a la sociedad con lo que realmente quiere hacer y sabe hacer. Y eso es lo más eficiente que hay. No puedes obligar a una mente matemática a sí o sí ser pianista, Claro. ¿no es Sí. cierto? Capaz su impacto en la sociedad hubiera sido mucho mejor si lo dejabas, no, con seguridad hubiera sido mucho mejor si lo dejabas desarrollar el talento que él tiene. Por eso hay que tener la mayor libertad posible. Volviendo al fundamento de que Y la igualdad, ni siquiera, si no es ante la ley, ni siquiera debería ser un concepto siquiera que valga la pena, ¿no es cierto? Discutir o tratar de imponer desde el Estado, donde más bien se nos dice que debemos buscar la igualdad. Por eso en la universidad te dicen, no, que vos tienes que ser igual a todos, tienes que tener tal título, igual que él, o tienes que entrar a la universidad y aquí se estudia estas 10 materias o estas 10 carreras y todo es lo mismo. y solo hay 10, hermano, porque todos tienen que Y ser sales en 5 de a 10 ahí. años. Claro, pero ojo, pero sí quiero en el fondo también hacer notar que no es que el liberalismo se opone a la educación, todo lo contrario, cree que la educación en la forma que venga o como sea es fundamental para que tú puedas más bien desarrollar todos esos derechos innatos, ¿no es cierto? Y puedas contribuir a la sociedad de donde estás con tu propio plan de vida, con tu propio proyecto de vida, sin estar diciendo que el no estudiar y el no adquirir conocimientos especializados no es necesario. Creo que, por eso te digo, el adquirir conocimientos y el estudio, lo que pasa es que no hay que enmarcarse de que eso significa un foco a las 2 de la mañana y leer el libro tal necesariamente. Hay muchas formas de aprender y creo que una de las revoluciones más grandes que se viene en los próximos años en la humanidad es la forma de educación, con Sí. inteligencia artificial, Correcto. con todo el desarrollo tecnológico que hay, con, con el Zoom, ¿no es cierto? La forma en que se educa también está cambiando y más bien lo que se tiene que educar es a los que piensan cómo se debe educar. ¿A qué me refiero? Los que están a cargo, ¿no es cierto? Desde el Sí. punto de vista del Estado, Ujú. de marcar las líneas de cómo se debe educar a una ciudadanía, son los primeros que tienen que educarse que eso no se puede hacer. Porque hoy en día el aprendizaje, las formas de aprender son muy diferentes. Yo en lo personal lo he tenido con mi hijo, siendo menor de edad, teníamos que llevarlo a España para un tema de deportista, jugar fútbol y al mismo tiempo estudiar, pero Claro. estudiar en línea. Mm. A ver, te desafío, bueno, ustedes no son padres, me imagino, pero lleva a tu hijo a sacar un permiso del menor a una entidad burocrática estatal donde tienes que explicar que tu hijo menor de edad está yendo a practicar un deporte y al mismo tiempo en un país extranjero estudiar en línea. Claro. Buena suerte, el Estado no te lo permite y fue negado el Pero, permiso del hijo. perdón que lo Wow. interrumpa, ahí yo creo que hay un problema fundamental y que es que la libertad es bella, pero esa libertad beneficia sobre todo al individuo, pero perjudica al sistema, que es un sistema que necesita estandarizar a las personas. Entonces, prácticamente nuestra libertad es como si fuera en contra de los objetivos de la sociedad en la que vivimos. Entonces, usted habló de 3 puntos y me gustaría que me diga la importancia que cree y cómo es importante. Habló de dolor, de cierta manera mencionó dolor, libertad, y yo quiero poner en medio la belleza. La libertad es bella y hay un filósofo que falleció, se llamaba Roger Scruton, que él preguntaba por qué la belleza importa.
¿Por qué hay edificios en Estados Unidos que están completamente abandonados porque tienen la arquitectura del brutalismo y la gente no tolera vivir en lugares feos por mucho tiempo? ¿Cuál es la relación y cuál es la importancia de aprender a través del dolor, de la libertad y de la belleza? A ver, primero, no estoy de acuerdo en pensar de que la libertad es algo que, digamos, es más un tema de ayuda al individuo. En realidad es totalmente lo contrario. La libertad es la mejor manera de beneficiar a la humanidad. A, a través de la libertad que tú tienes de haber decidido, capaz no ir a una universidad, pero trabajar en emprendimientos que estás haciendo ahora, esa libertad está haciendo que tú participes de ciertas actividades que repercuten positivamente en la sociedad. Ah, ok. ¿Mm? Ok. Es decir, más bien la actividad humana, individual, particular, donde cada uno busca sus propios intereses y su propio proyecto de vida, tú haciendo lo que quieres, tú haciendo lo que quieres, y yo haciendo lo que quiero, y los que ven haciendo cada uno lo que quiere, al final eh, todas esas actividades coinciden, ¿no es cierto?, de alguna manera, en, a través de un libre mercado, coinciden en generar toda una actividad, no solo en lo social, sino también en lo económico, esa praxeología, digamos, que se produce, donde los individuos, cada uno buscando su propio interés, ¿sí? Eso se suma y genera una actividad de impacto en toda la sociedad. Por eso la economía en realidad nace de la gente hacia arriba y no desde el Estado hacia abajo. Por eso un Estado nunca puede planificar una economía, porque tendría que leer la mente de cada ciudadano para saber qué quiere cada uno. Y eso es imposible. Por eso los que tratan de colectivizar la actividad económica fracasan. Claro. O los que creen que desde el Estado se puede decir, no, miren, y lo escucho todos los días, estando en campaña, y hoy en las subnacionales, ¿no? Candidatos a gobernador por ejemplo, no quiero decir para no influir en nada, pero el tema electoral, pero hay un candidato a gobernador que decía, en este departamento el futuro es ganadero. Listo. Mis políticas de Estado desde la gobernación van a ser para desarrollar la ganadería como la principal actividad departamental. ¿Por qué? Porque él y su equipo han decidido eso. Claro. ¿Le han preguntado a los ganaderos? Porque muy probablemente les beneficie también en primer lugar. Claro, claro. Sea Pero le han quien sea. preguntado a los ganaderos. ¿Serán los ciudadanos de ese departamento que realmente quieren eso? ¿No? No solo eso, ni siquiera le tienes que preguntar a los ganaderos, le tienes que preguntar a los que comen carne. O sea, que son los que le van a comprar, ¿no es cierto?, la carne al ganadero, ¿no es cierto? Entonces, el tratar de planificar no existe, ¿no? En Bolivia se tiene el famoso POA, el Plan Operativo Anual, ¿no? Todo desde el Estado, desde arriba, planificando. Pero a grandes rasgos hago esta explicación justamente para decirte que la libertad de cada uno en realidad es de beneficio Para todos. para todos. Y el que en su libertad encuentra soluciones a problemas es el que también tiene gran parte del éxito, ¿no es cierto? Y el que encuentra la solución a un problema es el más desigual. Por eso lo encontró, digamos, la Claro, solución. Te das cuenta con la desigualdad, después va atada con todo ese tema de esa libertad. Entonces tú hablas de un sistema, Jesús. Pero justamente ese sistema
si no lo entendí mal, tú dices, yo quiero la libertad de hacer esto, pero perjudica Al sistema gubernamental, al Estado. a este sistema, Ujú. ¿no? Bueno, no, es al revés. El sistema nos perjudica a los que amamos la libertad y Mm, queremos vivir en libertad, ¿no es cierto? Entonces, el gran problema es justamente ese, que hay Claro. un sistema ya caduco, un sistema añejo, ujú. que en lo político, lo económico y lo social se rehúsa a morir. Pues más bien nosotros liberales somos antisistema. Correcto. Ujú. Nuestra labor tiene que ser la de desmontar ese sistema que hace que en Bolivia tienes que estudiar solo esto, o la universidad solo te da este menú y no tienes otra, y si no tienes recursos para ir a una privada estás condenado a primero entrar a un sistema educativo, en el sector público, altamente politizado, de izquierda, que la FUL, que que el otro, que el gobierno estudiantil, que la autonomía universitaria, que son Sí, sí. elementos ya de distorsión, ¿no es cierto? Mm. De alta corrupción, de ineficiencia, de manejo de fondos públicos de la educación que se utilizan de cualquier forma. Entonces ya estás obligado a entrar a ese sistema porque no tienes los recursos para ir a un lugar donde realmente Básicamente para quieras sobrevivir y estudiar, salir, básicamente. ¿no? Y entidades también privadas, educativas, unas mejores que otras, pero no sabemos. Hay un ranking de universidades, ¿no? Solo son más bonitas. Tú como estudiante, ¿cómo sabes cuál es realmente la que vale la pena? ¿No? Porque este sistema se encarga de que no se hagan ese tipo de análisis, de estudios, ¿no es cierto? Hay que estar rankeados. Mm, Y como Mm, estudiante también tienes que estar rankeado para saber si eres un buen estudiante ¿O no? o qué, ¿no es cierto? Entonces, este sistema es el que se opone a que se hagan cambios. Como liberal, como líder coyuntural, siempre digo, de Alianza por la Libertad, estamos en un emprendimiento de todos los días, de justamente proponer nuevas ideas en el tema de educación. El Estado gasta como 4.000 millones de dólares al año en educación. Pero ¿por qué lo gasta el gobierno? Se lo daremos a los estudiantes para que ellos se lo gasten en educación. en lo que quieran estudiar. Y en lo el que quieran gobierno. estudiar y en la universidad que quieran estudiar. Claro. Y si quieren irse a una pública, pues hágalo. Ujú, Pero Claro. escoja usted. No sea condenado a estudiar aquí o allá solo porque no tiene recursos, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces queremos cambiar eso, queremos cambiar el sistema de salud también. El gobierno también gasta otros 4.000 millones de dólares en salud y en dar a la Caja Nacional, Dios esté libre. donde te opera alguien como el Mateo. ¿No? Entonces, todas esas cosas significan cambios profundos, muy grandes. Y este sistema, a mí en mi carrera política, junto a todo un gran equipo de liberales, no nos han dejado, Mm, ¿no? Mm, Porque el claro. sistema se resiste a morir. Es un Correcto. sistema eh, que va a interponer todos los recursos necesarios para que no cambie. Los mismos politiqueros de siempre, ¿no? Se ven amenazados cuando ven algo nuevo que cambia el status quo con del cual ellos lucran y del cual ellos viven. Los Ujú. bolivianos tienen que saber que no es nuestro caso.